Te pedimos, Señor, que uses mi vida y que venga a ser entonces como tu boca para trasladar esos pensamientos que han brotado de tu buen corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, por ahí se les van a acercar para tomarle datos y así poder tener un poquito más de conocimiento de ustedes. Muchas gracias, pueden sentarse. Hermanos de la alabanza, pueden tomar su lugar también. Aleluya. Bueno, hoy, como bien decía nuestro hermano anciano, tenemos la bendición de tener un culto más a las 6 de la tarde. Siempre ministraremos la Santa Cena y estaremos conversando, como ya se anunció, un tema de 7 bienaventuranzas que describe el libro de Apocalipsis y que para nosotros es tan importante porque no es solo un libro profético para el último tiempo, sino además porque es el tiempo que nos tocó que vivir. Entonces, si entendemos esto y lo creemos, hermano, vamos a ser muy bendecidos en medio de tantas cosas que están pasando sobre la tierra. Así que los esperamos. Bueno, quiero entrar al desarrollo del tema Isaías 46:10 nuevamente, y si me ayudan con el sonido, por favor, está muy como con eco. En el principio yo anuncio el fin. Este versículo lo leíamos en la mañana, me parece que es la versión Kadosh, la que anotamos acá. Interesante porque dice, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Entonces, mirábamos aquí cómo esto de las proclamas tiene totalmente un fundamento bíblico e impacta cuando obviamente ha sido el Espíritu Santo el que lleva a sus ministros a dar el anuncio apostólico y profético a través de una proclama. Pero ¿por qué es necesario? Porque el Señor dice, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Es que así es nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que para poder tener esa convicción y saber esperar con certeza lo que nos va a venir de parte de Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios dictaminó para nuestras vidas. De ahí entonces que cuando Dios da una proclama, lo que nos está diciendo es, déjeme parafrasear, les voy a decir lo que para ese tiempo profético les va a pasar a ustedes. Les voy a anunciar lo que les viene. Mire, esto, si pudiera ponerlo con este ejemplo de algo terrenal, es más o menos como cuando usted va a salir de viaje o va a tomar sus vacaciones o qué sé yo, necesita conocer qué clima va a haber al siguiente día. Entonces viene usted y va y busca en los pronósticos científicos qué es lo que va a pasar mañana. Claro que ahí no depende de cuánta fe tenga, sino sencillamente usted va y dice, bueno, entonces dice que va a llover, entonces no me voy a la playa, ¿va? Pero a diferencia de aquello que es un pronóstico, porque a usted le interesa saber por lo que tenga que hacer en ese momento, a diferencia de aquello es que aquí esto es por la fe en lo que Dios dice que nos va a pasar. Y al creer a Dios lo que Él dice que va a pasar, entonces se desata una maravillosa bendición. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. A Dios le ha placido que este año sea un año para que nos recuperemos. Y necesitamos, por tanto, estudiar de qué se trata la recuperación. Nos encontramos que una de las cosas que pasa en el año de la recuperación es que se recupera la visión. Es bien importante que uno tenga visión. Vamos entonces a ver en el desarrollo del presente tema de qué se trata, que en este año una de las cosas que vamos a recuperar es la vista, es la visión. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar, aquí otra vez se usa la palabra proclamar, mire,
Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Platicábamos en la mañana y solo le mencioné que esa palabra recuperación del griego es anablepsis. Y se puede entender al español como una restauración de la vista o sanar la vista. A su vez se desprende del griego anablepo, que significa mirar, por implicación recobrar, recuperar la vista, levantar los ojos. Mira, hermano, yo estaba impresionado de unas publicaciones que estuvo haciendo una iglesia como que le han querido poner así como de moda en Guatemala, y mirábamos ahí, me decía mi esposa, una de sus publicaciones queriendo sustentar forzadamente que sí hay que celebrar la Navidad, y como debatiendo lo que a la luz de la palabra está más que claro, que el Señor no nació en esa fecha. Y que cuando se escudriña en la historia, ni siquiera en la palabra, aunque en la palabra también el Señor nos da esa revelación, en la historia se tiene más que claro que ese 24 de diciembre que muchos cristianos todavía celebran y que se lamenta cuando ya han oído una enseñanza, dicen, pero de todas formas, sí, ya sé que no nació ahí, pero yo quiero celebrar el cumpleaños de Jesús. Pues ese día es un día donde se abren portales de las tinieblas. Mire, y el ejemplo, perdón que me fui por ahí, pero ahorita cierro ese paréntesis, ya le digo por qué. Y el ejemplo, como mi apóstol lo ha compartido también, de por qué no es conveniente, es más o menos como cuando una mujer tuvo un marido que la trataba mal, que la pegaba, que era un desventurado con ella. Aquel hombre se divorcia de aquel hombre, ella se vuelve a casar y se encuentra con un hombre que la ama, que la estima, que la restaura, que la bendice, pero que entonces esa mujer le dice al nuevo esposo, ¿verdad? Mira, te voy a celebrar tu cumpleaños, pero en el día de tu cumpleaños de aquel otro. Qué feo, ¿ah? ¿Cómo se sentiría? Así es la iglesia. Cuando andaba sin Cristo estaba casada con el diablo. Estábamos en tinieblas. Dice la Biblia que éramos hijos de desobediencia. Entonces, cuando la iglesia quiere seguir haciendo algo que ya tiene el conocimiento, que para empezar ni siquiera lo mandó el Señor que se celebrara, Él lo que dio como orden que celebremos es su muerte y resurrección, no su nacimiento biológico. Entonces, cuando la iglesia sigue en eso, aquí va por qué mi comentario, porque entonces pierde la visión de Dios. Sabemos que el Señor nos alcanzó, nos salvó con varios propósitos. Sí, uno de estos es que no sufriéramos eternamente en el lago de fuego. Pero el propósito del Señor no ha cambiado, y es tener muchos hijos que le estemos dando gloria y alabanza. El propósito del Señor no ha cambiado, que cuando Él pensó en su Hijo, según lo describe el apóstol Pablo, por esta causa dejará el hombre padre y madre. El apóstol Pablo dice, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, cuando el Señor pensó en su Hijo, el Señor estaba pensando, le voy a hacer una entidad con quien Él se pueda casar. Para eso Dios hizo a la humanidad, para que venga a ser parte, para que venga a ser la esposa del Cordero. Entonces, ¿cómo va a ser que la iglesia ahora, lamentablemente, por adoptar o seguir teniendo costumbres babilónicas, pierda la visión de Dios? Este es un año donde Dios, incluso en su grande misericordia, en el año de la recuperación, permite el anablepsis, permite que podamos ser restaurados en nuestra vista espiritual. ¿Para qué? Para que podamos, como dice acá, que significa anablepsis, levantar los ojos. ¿Cuánta iglesia hoy por hoy, en lugar de tener su vista puesta en las cosas de arriba, sigue siendo las cosas de la tierra?
Y no necesariamente estas que sean malas, que sean cosas de pecado, no, pero hay parte de la iglesia que eso es solamente lo que le están enseñando, que milagros de sanidad por aquí, que sí los anhelamos y que se den todos los días, hermano, pero mire, así como cuando los 10 leprosos, ¿se recuerda usted de la parábola o enseñanza de los 10 leprosos? ¿Se recuerda? ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor Jesús? Solo uno, y los otros 9, ¿por qué no? ¿Sabe por qué? Porque esos 9 tenían solo un conocimiento. De los 10, 9 eran israelitas, y se entiende que el que regresó era un gentil, un leproso, solo que gentil. Ni modo, va, como todos tenían lepra, tenían que andar juntos, porque así era en el tiempo de la ley. Pero ese único que regresó, él no tenía conocimiento de la palabra, los otros sí tenían conocimiento de la palabra. Los otros se les había enseñado que cuando el Señor se manifestara en favor de sus vidas, una de las cosas que tenían que hacer era llevar ofrenda, y que el sacerdote entonces declarara en favor de ellos que la lepra ya se había ido, que dieran testimonio de lo que el Señor había hecho. Pero los 9 conocían la ley, pero no les importó y se fueron. Solo uno regresó. Lo que yo veo ahí que nos enseña la palabra es que aquellos 9 solo andaban buscando a Jesús por el interés de ser sanados en su cuerpo, pero la lepra en su alma continuó en sus corazones. Porque qué triste es cuando en la iglesia de Cristo Dios hace milagros de sanidad física y la gente, en lugar de volverse al Señor en agradecimiento, en amor, en obediencia, lo que hace es alejarse de Él. Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando hay cristianos que han visto la manifestación de la gracia de Dios sobre sus vidas, de la misericordia de Dios, y pierden la visión. Aguánteme un ratito, pero siento que le tengo que hablar de esto. Si uno se entristece como pastor, hermano, yo le he dicho a usted cómo en algunas oportunidades hemos orado, los hermanos vienen, pastor, tengo meses, yo recuerdo que Padre Santo, me estoy recordando de alguien, años pasó aquel hermano suplicándole a Dios y nosotros con él pidiéndole a Dios que le diera trabajo porque no encontraba trabajo. Pero mientras no tuvo trabajo, cómo se congregaba constantemente, servía al Señor, hermano, con diligencia, no hacía solo lo que se le pedía, sino que un poco más, o sea que era un siervo útil. No estoy bravo, solo aguánteme un ratito. Y recuerdo, y qué triste que hoy yo veo, y lo sigo pastoreando, aunque sea sin saber si por internet oye el mensaje, pero lo sigo pastoreando. O no se va. Y qué triste, hermano, cuando de repente, ¡pau!, Dios le contestó y le dio el trabajo, y eso le sirvió para alejarse de Dios. Entonces yo digo, ¿qué sería mejor para esa persona? Que el Señor mejor no le hubiera respondido. ¿Qué dice usted? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice usted? ¿Qué hubiera sido mejor para esa persona si solo esas dos opciones hubiera tenido? Aunque la tercera es la óptima, la que yo no veo que le esté pasando. Espero que en el año de la recuperación recupere su vista espiritual. Porque, hermano, ¿de qué sirve? Mire usted, si hasta aquel inconverso dice: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobraremos, decía el Pedro de Betancur, hermano. O tal vez él se aceptó a Cristo ahí en chanfleado donde andaba, pero tal vez iba a saber. Pero ¿de qué sirve, hermano, que tengamos muchas cosas materiales? Ok, no son muchas, solo trabajo. Bueno, ¿de qué sirve que aún tengas trabajo si pierdes tu norte espiritual, si pierdes tu visión espiritual? ¿Acaso no vemos en la parábola de aquel rico que se deleitaba él en su alma de ver sus graneros llenos y decía: voy a derrumbar estos graneros y voy a hacer unos más grandes? Y en ese mismo día le dijeron: esta noche vienen por tu alma. Y se fue. ¿Y de qué le sirvió todo aquello? Si
Y cuando se fue, dice la Biblia, que él estaba en lugar de tormento, donde había un fuego terrible que lo hacía pedir agua. ¿Se acuerda la parábola de el rico y Lázaro? No todos, de ninguna manera yo ni debo ni pretendo generalizar, pero yo le aseguro que más de algún hermano que se fue vía la muerte por el coronavirus, a saber si el Señor no dijo, mejor te venís ya para acá, porque si seguís como vas caminando, te vas a perder y no quiero que se pierda tu alma. Vámonos, pues. Repito, yo no estoy diciendo que eso le pasó a toda la gente, pero sí entiendo que más de algún caso Dios dijo, no, mejor ya, hasta ahí, ya. ¿Está aquí conmigo, hermano? Miren, no se me asuste, no estoy ni bravo ni regañando, pero esto es lo que el Señor me pone aquí cuando veo que el recuperar, una de las cosas que representa es que levantemos nuestros ojos, que recibamos la vista, que podamos mirar, que podamos ver las cosas que el mundo no puede ver, porque oyendo no oyen y viendo no miran. Pero nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, nosotros podemos no solamente ver el reino, no solamente entrar al reino, nosotros podemos heredar el reino. Una de las cosas que representa o que significa recuperación, precisamente lo leíamos en la mañana, era el poder llegar a recibir herencia. Y si bien puede afectar en lo natural, es primeramente en lo espiritual. Porque si primero tú recibes tu herencia espiritual, lo que Dios determinó para tu vida, entonces cuando te lleguen las demás cosas, y si éstas llegan en abundancia, en riqueza, en bonanza, no te va a hacer mal. No vas a poner tus ojos en eso. Pero si acaso alguien los puso en el año de la recuperación, una de las cosas que Dios permite es que se sanen nuestros ojos espirituales para que podamos levantar nuestros ojos y ver las cosas de arriba y no nos estemos entreteniendo con las cosas de la tierra. Amén. Le puede dar palmas al Rey. Aleluya. Miramos que según el diccionario secular, recuperar se puede definir como volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Solo voy a leer 2 de 6 definiciones que leímos en la mañana. Recuperar es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Y es que fíjese, hermano, que en esto de la proclama, aprovechando que está ahí la pantalla, ahorita que me deja el espacio, fíjese que me llamó la atención en cuanto a eso de que Dios proclama desde el inicio lo que va a suceder. Entonces yo me puse a pensar y hasta me puse a hacer números de cuántas letras tiene la recuperación. Tiene 12 según yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y eso, qué lindo, dije yo. No como decía aquel anuncio, ¿va? Cerveza, digo yo. Decían anuncio, pero yo no quiero cerveza, hermano. Yo quiero recuperación. Es que estábamos recordándolo ahorita con mi esposa en diciembre, con unos amigos. Y decía, pero ¿cómo era el anuncio? ¿Cuántos se acuerdan de ese anuncio? Ahora ninguno otra vez. Era un anuncio de alfabetización. Y entonces decía que te invitamos a la campaña de alfabetización. Entonces algo así me acuerdo que era, que sacaban a uno que no sabía leer y le ponen su frasco así, que decía veneno. Entonces le dijeron que si él sabía leer y que sí iba a alfabetizar, ¿va? Entonces él dijo, no, dijo yo, no sé leer. ¿Y qué será lo que tenés enfrente? Cerveza, digo yo, decía. Veneno era. Bueno, más o menos lo mismo, ¿va? La proclama de la recuperación es que para que en estos 12 meses
vayamos recibiendo lo que representa cada letra espiritualmente hablando de la recuperación. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados, dentro de las bendiciones de la recuperación está el volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Dicho de una persona o de una cosa, volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil. Tal vez pasaste por alguna situación difícil en el 2020, pues te digo en el nombre de Jesús, en este año Dios quiere que vuelvas a un estado de normalidad después de haber pasado por aquello, en el nombre de Jesús. Sí. Aunque en el mundo se esté vaticinando de lo peor, para nosotros el Señor nos está profetizando de lo mejor. Aleluya. Démosle palmas a nuestro buen Dios, hermano. Pero como estamos hablando que una de las cosas es que se recupera la vista, que se recupera la visión, quisiera que veamos a un ciego, porque es muy interesante el que describe Juan 9:15. De nuevo, pues, le preguntaron también los fariseos cómo había recobrado. Esa palabra es anablepsis. ¿Cómo había recuperado la vista? Él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Qué hay que hacer para llegar a recibir el anablepsis? Hay que pedirle al Señor que nos ponga barro en los ojos y luego tenemos que lavarnos para poder ver. Ahora, lo que es impresionante en este relato, dentro de varias cosas impresionantes, es que este ciego de Juan 9:15 se describe en el versículo 1 como alguien que había sido ciego de nacimiento. Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, ¿por qué es que le dijeron a él: ¿cómo has recuperado la vista? Si este nunca había visto. ¿Sí está aquí conmigo, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo iba a recuperar algo que nunca había tenido? ¿Cómo le iban a devolver algo que nunca había recibido? Porque dentro de las extraordinarias bendiciones que trae el año del anablepsis, el año de la recuperación, es que nos van a devolver nuestra vista, nuestra visión espiritual, pero refiriéndome a las cosas que nosotros conocimos, aleluya, cuando estábamos allá arriba con Dios. ¿Cómo así, hermano? Sí. Hágame un favor, respóndame una pregunta levantando su manita. Así decimos en Guatemala, ¿verdad? Manita, no, levantando su manito, dicen algunos. Y ahora que escuchaba a mi pastor explicando por qué, es que ellos dicen que uno conjuga, ¿va? Dice, deme la mano. Entonces, ¿por qué dicen manita? Si usted le dice mano a su mana, a su mano. Entonces, por eso dicen ellos que es manito, pero se oye feo, ¿va? Mejor manita. A ver, por favor, que levanten su manita, o si vienen de Sudamérica, su manito. Los que no han recibido el tema de la preexistencia, levanten su mano, por favor. Los que no han recibido el tema de la preexistencia, bien levantadita, por favor. Bueno, les invito a que se vengan los miércoles a doctrina. Es que ahorita no se los podemos dar, pero ¿sabe qué? Por amor a usted voy a tocar unos puntachos, porque si usted no sabe que usted existía antes que fuera engendrado en el vientre de su madre, usted no va a poder recibir las bendiciones de la recuperación. Hermanas que no han recibido el tema y las que lo han recibido también,
por favor, ya no se estén quitando los años, hombre. Porque usted no tiene sus 75 años. Y si usted dijera, si usted recordara la edad que tiene desde que estaba en calidad de espíritu, ¿saber cuántos miles de años tendría usted? De verdad. Entonces, en el año de la recuperación, una de las cosas que pasa es lo que aquí describe del Señor, el Señor Jesús, de este ciego. Se recupera la vista de aquellos que desde nacimiento estábamos ciegos, que no podíamos ver las cosas o que todavía no podemos o vemos muy poquito las cosas que conocimos cuando estábamos allá arriba preexistencialmente. Y no le estoy hablando de reencarnación, reprendo, renuncio y reviro en contra. ¿De dónde sacamos esto? La Biblia dice en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos somos hermanos del primogénito y unigénito Jesús? Él nos predestinó para esto, pero antes nos conoció. Hermano Octaviano, lo vi, todavía está aquí, ¿no? Hermano Octaviano, o ya se fue, ya va. Le voy a poner este ejemplo para darme a entender, espero yo, de lo que aquí dice Romanos 8:29. Voy a poner mi careta porque quiero verlo un poco más de cerca. Aunque yo me hice prueba del COVID, no tengo, hermano, pero por si las moscas, dice usted, ¿verdad? Está bueno. Mire, aquí viene un hermano que se llama Octaviano. Hermano Octaviano, hace como unos 10 años, 12 años, fue el que contratamos cuando hicimos un pozo, 1 o 2 pozos aquí en la iglesia, hace como unos 10 o 12 años. Y bueno, nos hizo el favor de hacerlo. Yo lo conocí a él hace 12 años, vuelvo a la carga. Pero ahora él se está congregando con nosotros. Ya es un hermano mayorcito, hermano Octaviano. Y un día cuando estábamos platicando con él y su familia, me dice él: usted no se acuerda de mí, me dijo. Y yo, hermano, ¿cómo le hacía, hermano? Ay, hermano, perdone, le dije, pero sí con la mascarilla, le dije. Entonces la quitó, hermano. Yo me quedo viendo, hermano. Déjeme ponerlo así, yo estaba ciego, lo había conocido, pero no lo reconocía, no me recordaba. Cuando él me habla, otra vez, y entre su tono de voz, y cuando ya lo vi sin mascarilla, y especialmente porque me dijo: yo soy el que le hice los pozos aquí en la iglesia, me dijo. Sí, pues, le dije yo, así decía yo, le iba a decir. Ah, sí es cierto, le dije, hermano Octaviano, le dije, ay, hermano, que venido. Y ahora usted se congrega aquí con nosotros. Sí, me dijo. Y me bendijo, hermano. Sí, me dijo. Dios lo usa, me dijo. Aleluya, dije yo, hermano. Entonces, yo lo conocí, pero ya no me recordaba. Hasta que mis ojos, al verlo, pudieron hacerme recordar. Perdón por mi ejemplo, más o menos así nos pasó a nosotros cuando nos enviaron a la tierra. Póngame ahí el versículo, por favor, hermanos. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, tú conociste a Dios allá arriba. Tú lo conociste a Él. Todos
todos los que venimos a la tierra conocimos a Dios arriba. El único problema para algunos es que desde arriba no quisieron reconocer a Jesús como su rey. Sin embargo, Dios, que es bueno, les da cuerpo, así como dice aquí. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cuál es la imagen del Hijo? Conforme a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Algo parecido a lo que nosotros nos vemos así como estamos hoy. Bueno, Jesús no era panzón como yo, pero sí Él fue hecho conforme con un cuerpo semejante al nuestro. Al punto tan semejante que decían, pero si Él es el hijo del carpintero. Así decían de Jesús. Al punto que el Señor Jesús era tan parecido a nosotros que sus mismos hermanos biológicos, porque Jesús también tuvo hermanos biológicos. Sí, María era virgen y concibió sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo, pero después que ella dio a luz a Jesús, ella tuvo intimidad con José, y Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas biológicas. Y sus hermanos no lo reconocieron como el Salvador, sino hasta un tiempo después, cuando ya lo vieron ministrando a Él. Hasta entonces lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Cristo de la gloria. Pero le repito, era tan semejante a nosotros que le hablaban así feo a Jesús sus hermanos. Si te querés hacer famoso, anda a Jerusalén ahorita que hay fiesta, aprovecha, ahí te vas a dar a conocer. En otras palabras, así le decían. Entonces nosotros existíamos, según Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, con mayúscula Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros conocimos a Dios ahí arriba. Estuvimos en lo que le llamamos la escuela del Padre, Hebreos 10:5, por lo cual al entrar Él, hablando de Jesús, en el mundo, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Nosotros, dice Romanos 8:29, que fuimos hechos conforme a la imagen del Hijo. No sé si está saliendo ahí, pero o no llega el pointer o no llega a mi vista, hermano. Ahí está. Entonces, así como el Señor Jesús. Por eso es que dice que le prepararon un cuerpo, porque Él existía. Hermano, está aquí conmigo. Cristo existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Sí, Él es Dios. Pero nosotros, aunque Él no tuvo principio, ni tendrá fin, porque Él es Dios, nosotros sí tuvimos un principio, cuando Dios creó nuestro espíritu ahí arriba. Y por causa de la rebelión que hubo, que se describe en Génesis, nosotros fuimos contaminados, pero nos dieron la oportunidad de venir a la tierra para reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hubo algunos que no sabemos quiénes son, que desde allá arriba en su espíritu no quisieron reconocer a Jesús como Salvador y Rey de ellos. Ejemplo, Judas, que dice hijo de perdición. Él ya venía perdido, tuvo su oportunidad. Mire usted que hasta ministerio traía, pero con todo el ministerio está en el infierno y se va a ir al lago de fuego. Entonces nosotros existíamos, y así como dice acá que fuimos para que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo, así como Él existía allá en la preexistencia, le preparan un cuerpo acá, entra el Espíritu de Cristo en aquel cuerpo, por eso le llamamos Jesucristo. Pero ahora nosotros, los hijos de Dios, empezamos a recuperar nuestra memoria espiritual. Pero ahora en este año la recuperación no es solamente nuestra memoria espiritual, sino nuestra visión espiritual. Mire, hermano, ¿cómo le hago? Mire, estaba viendo un video, nos dejó asombroso, hermano, que por ahí tiene una mi cuñada. Estábamos viendo un video de mi hija Michelle cuando tenía más o menos la edad que ahorita tiene mi nieta. Hermano, es impresionante. Mire, como me dijeron a mí un día, 2 gotitas
Parecen dos gotitas de agua mi hija con mi nieta, hermano, de la edad que está ahorita mi nieta. Hermano, hasta las gracias que hace la Zoecita, hacía mi hija. Incluso cuando uno le agarra a mi nieta ahí para cantarle una canción, ella empieza y veo el video y así hacía la Michi, hermano. Hace más o menos 20, 21 años de esto. ¿Pero por qué se lo estoy diciendo? Porque se me olvidó. Espérame, me voy a recordar. Entonces ya me acordé. Porque entonces en el video se mira a mi esposa, hermano. ¡Wow! Como siempre, gracias a Dios, papito, lo digo con humildad y con un corazón en santidad. Pero qué mujerón, hermano. Y a mí me gusta mi esposa mucho. Y cuando la veo yo ahí, hermano, en el video, dije yo, ¿con qué razón me enamoré perdidamente como hasta el día de hoy? Pero le doy este ejemplo, perdone mis ejemplos, pero lo que le estoy tratando de decir es, yo la veo a mi esposa y la veo linda. Ella sabe que lo que digo es cierto, porque todos los días se lo digo, porque es cierto para mí. Para cualquiera pues, pero hablo por mí. No es que se me haya olvidado, porque Maribel sigue siendo Maribel. Sin embargo, pues no somos los mismos después de más o menos 24 años de casados. O sea, hermano, yo ahí no salí, pero sí, como era, hermano, era un huesito, hermano. Bueno, todavía ahora un huesón con panza, pero algo así como vos era yo, Chato. ¿Cuántos se recuerdan de Chato cuando era joven? Digo, cuando era flaco. ¿Se acuerdan que orábamos por los alimentos y decíamos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los alimentos y que engorde Chatos? Se cumplió, Chatío. No tienen una foto. Yo le aseguro que algunos ya no se acuerdan cómo era Chato de flaco. Tenían su dicho, el Estuardito, que decía, nosotros puros espirituales, decía el Chato. ¿Por qué? Porque somos puro hueso y en el hueso está el espíritu, algo así decía el Chato, hermano. Nada de carne, decía. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Porque entonces, cuando yo veo el video, digo, ay, qué linda es mi esposa. Y me recordé, hermano, de una foto. Mejor no le sigo contando, hermano. Pero entonces, ahora cuando viene el año de la recuperación, una de las cosas que Dios quiere que nosotros recuperemos es nuestra vista espiritual. Yo no sé si usted me cree, pero le voy a poner otros versículos. Mire, por ejemplo, este que está aquí, de Juan 6:45, dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Paremos aquí. ¿Usted ya llegó a Cristo? ¿Usted ya aceptó a Cristo? Muy bien, gloria a Dios. ¿Recuerda cuándo aceptó a Cristo? ¿Cuándo aceptaste a Cristo, hija? ¿No te recuerdas? Ok. ¿Y tú, Pedrito? Hace más o menos unos 6 o 7 años que aceptaste a Cristo. ¿Y tu mamita? Hace 12 años. ¿Te recuerdas cuando hiciste tu confesión de fe y todo? Pero ahora yo le preguntaría a mis 3 panelistas. ¿Y ustedes se recuerdan cuando les enseñó el Padre acerca de Jesús? Se quedan pensando, se quedan viendo. No. Y la mayoría de nosotros, si casi me atrevería a decir que todos, nosotros no nos recordamos. Lo que aquí dice, es que aquí dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Entonces, usted oyó del Padre, pero allá arriba, eso no pasó aquí en la tierra. Cuando usted estaba en calidad de espíritu, a usted lo pusieron
en el módulo 1, pero de la escuela del Padre. Y le explicaron a usted que iba a venir en un tiempo señalado el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, y entiéndase ahora mundo, no solo del planeta Tierra, sino del cosmos. A usted y a mí nos lo explicaron. Nos explicaron cosas que todavía estamos entendiendo ahora, recibiendo ahora y recibiendo la revelación, hermano, amado, bendito, carísimo. Entonces ahora viene usted y ¡pau!, le abren sus ojos espirituales y empieza a ver las cosas del reino. Pero el reino de los cielos no es comida ni bebida. Antes, mire, déjeme poner otro ejemplo. Antes, tal vez había alguien, alguna jovencita o algún varón entre nosotros que no le importaba la virginidad, que no le importaba la honestidad. Tan no le importaba que hizo y deshizo cuando estaba en el mundo. Ahora nace de nuevo y empieza a ver las cosas del reino, dentro de las cuales la honra. Y entonces siente su corazón compungido y dice: Padre, ¿por qué no me alcanzaste antes? Pero entiende que era el tiempo de Dios para que llegara el día de su salvación. Pero ahora, ¿qué? Por ejemplo, si era alguna mujer, alguna hermana, antes, como dice por ahí, tal vez se ponía chiquifalda, ¿va? Unos escotes que le llevaban casi que al ombligo. Pero acepta a Cristo y ¡pau!, empieza a cambiar Dios su vida. No un legalismo religioso, porque empieza a ver las cosas del reino. La santidad, por ejemplo. Antes tal vez nos burlábamos, hacíamos chiste de la gente que se conducía correctamente. En el ejemplo que estoy poniendo, en el área sexual. El santurrón. La santa no sé qué. Tal vez molestábamos a compañeros de escuela o de trabajo que sí eran cristianos, y así los molestábamos nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces una de las cosas que pasa es que se nos empiezan a abrir nuestros ojos espirituales y empezamos a ver las cosas del reino. Que vuelvo a la carga, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y entonces empieza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros, porque lo dice la Biblia. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí, enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, ¿y cuándo platicó usted con Jesús? Porque aquí dice que el Señor iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está con nosotros? Entonces tenemos que creer lo que a continuación describe Juan 14:26, a quien el Padre enviará en mi nombre. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces Jesús también, Cristo, para ponerlo un poquito más con lenguaje doctrinal puntual, Cristo también nos enseñó ahí arriba. Entonces hubo una escuela del Padre, la que describe Juan 6:45. Aquí se describe la escuela del Padre. Pero ahora resulta que hay una escuela del Espíritu Santo, porque dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Entonces hay una escuela del Padre, hay una escuela del Espíritu Santo, pero también hay una escuela del Hijo, y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces el Hijo también nos enseñó. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Cuándo? En la preexistencia. Antes que nos dieran ese cuerpazo que nos andamos echando, nuestro espíritu ya existía.
El día en que tu mami y tu papi se acercaron, entonces entró el soplo de vida de Dios. Entonces entró el espíritu al vientre de tu mamá, y en ese momento de la concepción se formó tu alma. Y cuando se dio esto, de una vez, porque no podía entrar sin que hubiera materia, entonces ahí, en el óvulo le llaman, huevo también le llaman, ¿verdad? A donde se fecunda. Ayúdeme pues. Óvulo. Entonces ahí, ¡pa!, empezaste a formarte tú con tu cuerpo. Por eso es una aberración, es una iniquidad, es de lo más abominable que le quiten la vida a un ser que se está formando en el vientre de la madre, porque lo único que ahí se está terminando de formar es un cuerpo, pero ya ahí hay vida, ya hay espíritu, ya hay alma y también hay cuerpo, que el cuerpo está formándose con sus órganos, sus oíditos y todo eso que usted tiene tan bonito. Gloria a Dios por ese amén, hermano. Solo un hermano me cree. Año de la recuperación, año donde vamos a poder ver, y me atrevo a decir esto en el nombre de Jesús porque lo creo. Hermano, sí, hágame un favor, llámenme a Yosimar. Estás de turno. ¿Dónde está? Que me haga favor de, súbanle ahí corriendito, mira un micrófono, porque, mire, vive Dios que lo que yo, cuidado mucha, que no se va a venir el hermano ni se va a caer el micrófono, por favor. Ahí está. Mire, vive Dios que ahorita que se lo estoy predicando, ¿con qué razón entendí? Hasta ahorita entendí porque el hermano me testificó la experiencia que tuvo mientras estaban los dones espirituales, y ahorita que estoy predicando en el nombre de Jesús, ¿sabe qué creo yo? Que es para que nos den testimonio, porque a la ley, la palabra, y al testimonio. Si tenemos palabra y tenemos testimonio, si tenemos palabra y tenemos vivencia, hermano, ya la hicimos. Haceme favor, cuéntale a la congregación la visión que me contaste que tuviste cuando se estaban ministrando los dones, que fue ahorita en este culto. Sí, la verdad que no pude decir que era visión, porque pues fue algo maravilloso. Ahí en el altar que está donde dice levántate, pude ver cómo apareció una puerta y apareció un ser lleno de luz, pero su aroma era tan fuerte a vino, y él abrió las puertas y decía: vengan, coman y beban, es tiempo de comer y beber. Y después en la misma visión pues me explicaron que era nuestro Señor Jesucristo abriéndonos la puerta. Bye. Yo no sé si usted, gracias hermano, yo no sé cómo usted lo discierne, o no sé si cuánta fe tenga, que no lo estoy juzgando de ninguna manera, para oír lo que el hermano nos comparte, que de hecho se lo guardó, porque el hermano recibió una profecía, pero la visión no la compartió, solo a mí. Y cuando me estaba hablando, estaba entre temblando y llorando todavía por la experiencia que había tenido, porque en un momentito Dios le abrió sus ojos espirituales. Año de recuperación de la visión, de que se abren tus ojos espirituales. Hermano, gloria a Dios. Si ahorita me recuerdo que uno de los últimos temas que dimos en diciembre fue ese, ¿se acuerda? Abre mis ojos, creo que se llamaba el tema. Aleluya, mire usted. Sin saberlo, en parte hablamos y en parte profetizamos, porque una de las cosas que se recuperan en el año de la recuperación es nuestra visión de ojos espirituales, pero que nos dejan ver no solo las cosas espirituales, sino que éstas se materializan. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquel ciego de Juan 9,
que había sido ciego desde el nacimiento. Vuelvo a Juan 9:15. ¿Con qué razón le dijeron? De nuevo pues le preguntaron también los fariseos cómo había recuperado la vista. ¿Cuántos quieren recuperar su vista? Gloria a Dios. Entonces, con ese testimonio yo le decía, yo sí lo creo, de veras, hermano. Yo sí lo creo. Con el respeto, hermano, yo sí, primero no lo tengo por alguien que esté diciendo mentiras, ¿va? Pero libre de lo que pueda tener como concepto, como le digo, con mucho respeto al hermano, libre del concepto que yo pudiera tener, yo sí lo creo. Si lo predico, ni modo que yo voy a predicarle a usted algo que yo no creo. Qué feo ha de ser, hermanos, los que predican así, va. Cristo viene y no se están preparando. Entonces a ver si creen lo que predican. Yo sí creo lo que le predico en el nombre de Jesús. Y espero que usted lo oiga y lo crea. Pero porque el Espíritu Santo le dé testimonio que lo que se le está ministrando es cierto. ¿Y por qué? Porque usted tiene algo adentro que se llama Espíritu, que Dios le puso a usted. Oh, hermano, ¿cuántos creen que existíamos antes de venir a la tierra en base a la palabra que hemos escuchado ahorita? Ah, gloria a Dios. Démosle palmas al Rey. Gracias, Señor. Qué cardíaco está esto. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces ahora, en el año de la recuperación, tenemos que buscar que Dios nos ponga barro en los ojos. Job 10:9: acuérdate, por favor, de que tú me formaste como el barro y me harás volver al polvo. ¿Cómo hago para que el Señor me ponga barro en mis ojos y yo pueda ver? Es que mire, hermano, aquí, según dice Job, de que tú me formaste como al barro. Entonces, ¿cómo hago para que el Señor me ponga barro en mis ojos para poder ver lo que con ojos naturales no miro? Me tengo que dejar formar, porque esa es la comparación que hace. Tú me formaste como al barro. ¿Sabe por qué a veces no logramos ver las cosas del reino? Porque no nos dejamos formar como el barro. Aquí tengo que considerar otra cosa. Ay, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Porque, mire pues, el ciego de Juan 9, ese barro, ¿cómo se formó? ¿Recuerda la historia? O la leemos, pero si la recuerda mejor así. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor escupió en la tierra, en tierra, y entonces hizo barro. Salió de su boca algo que cuando se juntó con la tierra se formó el barro, y entonces lo puso en los ojos al ciego. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ahora podamos recuperar nuestra vista espiritual? Necesitamos que salga algo de la boca de Dios y que pegue con la tierra. Pero esa tierra somos nosotros los siervos, que estamos tratando en el nombre de Jesús de que tú seas formado por lo que sale de la boca de Dios y que se traslada a través de nuestras vidas, que aunque somos hechos de la misma pasta que tú, fuimos enviados para darte una palabra de parte de Dios. Pero ¿cuál es el problema a veces en medio de la cristiandad? Que están oyendo la palabra de parte de Dios y no por una actitud sana de querer aprender, de querer certeramente decir sí, escrito está. No, sino solo por contradecir, por denigrar, porque saber qué tienen en sus corazones y cuestionan y critican y no edifican, ni se dejan edificar, no van a poder ver. Fíjese que mi pastor, en algunos temas, recuerdo que un tema que estuvo desarrollando él, pero así bien pausadito, especialmente al principio, él dijo, nos dio a entender que le iba a poner pausa
al tema del Bemá. Cuando dio el primer tema, lo dijo, hermanos, dijo, esto lo tenemos que analizar, lo tenemos que digerir poco a poco. Esperemos a que el Señor nos siga hablando. Amén. Era un tema que para nosotros en su momento yo no lo había oído, y mi apóstol tampoco lo había oído, porque él así no lo compartió. Quizás otros ya lo conocían, pero a nosotros Dios eso no nos había dejado ver. Sin embargo, no es de poner la actitud de eso porque él dice, eso porque él cree. No, es que si está en la palabra del Señor y a esto el Señor le da testimonio, dejémonos formar. ¿Está aquí conmigo? Voy a aprovechar para decir algo a los jóvenes que tienen su discipulado el otro domingo a las 3 de la tarde. Pero si ya te expusimos el tema de amistad, compromiso y matrimonio, ¿por qué andas de traído? ¿Por qué andas de novio, de novia? Mejor siga con lo de la visión. No, ahora me aguanta. O sea. Pero si alguno anda así, sirva o no sirva, y especialmente si sirve, lávese sus vestiduras. No, hermano, es que mis papás me dan permiso. Bueno, pero yo ya le expuse la palabra, y si no la va a recibir, no reciba el barro, pues, y que es de chocolate. Pero si soy oveja que pastoreo y quiere servir acá, perdóneme, yo no puedo tener así en grises a los siervos. Claro que todos estamos siendo emblanquecidos por el Señor, lavados por su palabra, santificados por la sangre rociada, por la santa cena. Amén. Pero una cosa es que uno está en el proceso tratando, buscando que Dios lo cambie, y otra cosa es que alguien venga y recibiendo la palabra que salió de la boca de Dios, de todas formas diga, sí, pero yo no quiero. Como le dije que me dijo un hermano, que bendigo y espero que venga a la iglesia. Pero cuando yo le expliqué esto, al final que se le acabaron sus argumentos porque me contradecía y me contradecía, al final le dije, pero por lo que no querés es dejarte formar, no me recibís, aunque ya viste que está ahí. Pero ¿por qué? Le dije, porque es que qué rico, me dijo. Esa fue la respuesta. Esa fue su respuesta. Hermanos, en el nombre de Jesús, para ver las cosas del reino, para recuperar la vista espiritual, necesitamos que se nos ponga barro en nuestros ojos. Así como lo hizo el Señor Jesús en su momento acá, descrito en Juan 9, donde salió de su boca algo y entonces se mezcló con tierra. Cuando el pueblo del Señor se deja formar por la palabra de Dios que Él envía a través de sus ministros, el pueblo empieza a recuperar su visión espiritual. Amén. No sé si le puedo dar una ofrenda de palmas al Rey. Y aquí está el pie de imprenta, Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Lodo dice acá, otras versiones dicen barro. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y cuando usted va a ver esta palabra que significa enviado, se escribe al español como apóstolos o apostelo. Qué bendición tener cobertura apostólica, hermano. Qué bendición que tengamos un estanque a donde vamos a que nuestros ojos sean lavados para poder ver. Por tanto, se lavó y regresó viendo. Aleluya. Ahorita el 31 de diciembre, espiritualmente hablando, nos fuimos al estanque de Siloé, al estanque apostólico. Y entonces ahí se nos lavaron nuestros ojos espirituales, que tal vez los teníamos medio cegadones o viendo lo que no teníamos que ver. Porque ¿sabe por qué hay gente que anda toda preocupada y por qué anda toda angustiada? Porque su pan diario y el primero que se come para colmo son las noticias. Son las noticias.
Ni modo, va ahí, sacan, hermano, las noticias. Mire, solo para estos últimos días de diciembre, hermano, ¿cuántos rumores hubo de que iban a cerrar el país? ¿No vio usted los rumores? Ahora, contésteme, dígame si sí o si no, pues. Hubo rumores, hermano, de que iban a cerrar, desde el 30. Y entonces el dardo del diablo va. Y si cierran, y la comida, y la actividad, pues Dios sabrá. Como dijo mi apóstol en la proclama, nosotros vamos a hacer lo que es posible. Se había hecho todo el montaje, hermano, habían unas pantallononas ahí, las que usted vio que se miraban ahí en la transmisión, qué lindo, pero cayendo una brisa. Entonces, como dijo el apóstol, nosotros hicimos lo posible. Y papá, si es su deseo, que haga lo imposible. Y Dios hizo lo imposible. ¿Cuál? Detener la lluvia. Entonces aquí dice que este fue al estanque Siloé y oyó, por lo tanto, año de la recuperación. Y regresó viendo, ¿qué cosa? Que nos va a ir bien. No estés viendo las cosas de la tierra, no estés angustiándote por las noticias del mundo, mejor alégrate por las buenas noticias del reino, porque al justo le irá bien, te va a ir bien. Dale palmas al rey, no te quedes con las ganas. Ay, pastor, pero es que estoy preocupado, mi negocio, pastor. Si tú miras el reino, tú vas a poder darte cuenta que tu economía, tu hermano, si tu vida depende de Dios, ni modo que lo demás no. ¿Que cómo va a ser Dios? No sé. Pero si tú miras las cosas del reino, si recuperas tu vista espiritual, si viendo esas cosas del reino hallas principios del reino y los pones por obra, se te van a venir todas las bendiciones encima. Isaías 55:10, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, la palabra de Dios sale. En el ejemplo que le mostraba de cuando salió la saliva de la boca de Jesús y cayó en la tierra y se formó el barro, así Dios envía su palabra a través de nosotros los siervos que somos esa tierra, para ponerte barro en tus ojos y entonces que Dios haga el milagro y puedas ver. Que puedas ver que se va a restaurar tu familia, hombre. Se va a recuperar tu matrimonio. En el nombre de Jesús. Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, el que él no tiene manos. Hermanos, si nosotros somos también ese barro, como en manos del alfarero. No nos pongamos a pelear con Dios. Mejor digámosle, Señor, heme aquí, trabaja con mis ojos. Quiero ver las cosas, Señor, como tú las miras. Porque Dios ve las cosas incluso que no son como si fueran.
Que Dios abra tus ojos espirituales hoy en el nombre de Jesús. Que aunque estés viendo caos, tú veas la intervención de Dios a favor de tu vida. Jeremías 18:4, voy rapidito porque el tiempo se me está agotando. Si se preparan con los elementos se los voy a agradecer. Me voy a saltar un versículo, voy a avanzar a este, Proverbios 29:18, porque es importante recuperar nuestra visión espiritual. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Iglesia preciosa, no debemos extraviarnos. Necesitamos recuperar la visión de Dios para nosotros, sus hijos, porque una de las cosas que describe el libro de Habacuc y que nuestro apóstol estuvo subrayando en estos últimos días es lo siguiente: escribe la visión, y qué linda la versión que lo anotaron así, y espéralo, porque aunque tardare, de que ha de venir, vendrá. Qué linda esa versión que dice así: escribe la visión, no dice y espérala, sino que dice espéralo. Iglesia, tenemos que tener puestos nuestros ojos en que Jesús viene pronto. Así no nos vamos a extraviar. Y esto nos va a ayudar a tener buenos matrimonios, buenas familias, conductas que sean agradables delante del Señor. Y al ser así, entonces nos va a bendecir el Señor. ¿Por qué? Por causa de su palabra. Porque, por eso dice acá: dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Por qué? Porque les va bien. La BDN dice: cuando falta la visión, el pueblo se deprava. ¿Por qué hay tanta depravación en el mundo? Porque no tienen la palabra de Dios. Pero ¿por qué se depravan algunos hermanos? Porque no ponen sus ojos en las cosas espirituales que describe la palabra de Dios. Pero quien guarda la ley es bienaventurado. Dice el Proverbio 29:18: sin visión el pueblo se relaja. No es que haga un relajo, sino que se relaja. ¿Me ayudan con el teclado? Amados, cuando no hay visión, el pueblo se relaja. En esto tendríamos que considerar varios aspectos. Quizás solo me voy a referir a uno así, rapidísimo. Para el domingo, mírame porfa qué domingo, no sé si es 17 de enero, hoy es 3, ¿va? Sí, pues tiene que ser 17. Vamos a tener el cambio de oficialidad. Si Dios nos lo concede, primero Dios, vamos a tener, si el apóstol Sergio nos lo autoriza, a un salmista connotado de la misión. Ahí le confirmo en los días siguientes, pero lo que sí sé es que si Dios lo permite y nos presta la vida, domingo 17, cambio de oficialidad. En el cambio de oficialidad se cierra un ciclo de servicio y le rogamos a Dios que nos permita un nuevo ciclo para seguirle sirviendo. Si tú eres siervo de esta casa, o si no has servido y quieres tomar privilegio, desde ya te lo anuncio: no te relajes. Ay, pastor, es que aquí con ustedes sí se sirve en serio. Si todo lo hacemos en serio. Aquí no tomamos el servicio como un hobby. No. Aquí es de que de verdad queremos agradar a Dios, agradecerle. Y tú como iglesia que quieres ser de esa que es candidata para que se case con Él. La iglesia que se va a casar es una iglesia sierva, servidora, chambeadora. Tal vez tus ojos espirituales se estaban adormeciendo y te estaba relajando porque como, ay, qué chilero en la pandemia, va por tele los cultos. Pues mientras era necesario y no se podía, ni modo, pero ahorita, gracias a Dios, la cosa está cambiando.
que tus ojos espirituales se abran y te des cuenta cuán importante es delante de Dios el que nosotros podamos servirle. Yo voy cerrando ya, Lucas, híjola, pero ya en un ratitito. Y no sé si pueden ponerlas en la silla para que no se cansen, hermanos, me da pena ahí. Es que ahorita voy a empezar a ministrar ya para recibir los elementos, pero ese ya me va a llevar unos minutititos. Lucas 24:13. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Emaús significa gente despreciada o confundida. ¿Sabe por qué pierde la visión la cristiandad? Cuando para confundida por estar oyendo varias fuentes, por estar oyendo varios que no son sus pastores, y no digamos cuando especialmente se oyen gente que no están bajo la misma visión ministerial de donde Dios los puso. Emaús significa, según el diccionario bíblico digital, fuentes tibias. Aquellos famosos discípulos que iban rumbo a Emaús se entibiaron. Apocalipsis dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. En el Señor tenemos que ser definidos. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. ¡Aleluya! Cuando uno recupera la visión, uno agarra el rumbo donde tiene que estar, mire, en Jerusalén. En la Jerusalén espiritual, que incluye el que uno se congregue, que uno tenga una casa, que uno tenga esté en una parte del cuerpo de Cristo donde se cumpla que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí llega Él. Y repito, si las condiciones, que primero Dios no pase, pero si cambian y hay que congregarse virtualmente, pues ahí se va a cumplir también. Sin embargo, si Dios nos lo permite, pues esta es la forma especialmente como el Señor la estableció. ¿Con qué propósito? Con que nos pase así como dice acá. Entonces ellos mismos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo se les dio a conocer en el acto de partir el pan. Se les dio a conocer. Aleluya. Mire, aquí hay unos panes bien chilerísimos. Préstame ese, mira. Disculpa. Gracias, hermano. Ese es un misterio que esperamos Dios nos lo revele, pero solo déjeme hacer esto y ya empezó a ministrar la Santa Cena. Mire, cuando Él partió el pan, lo voy a volver a leer. Entonces ellos mismos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo se les dio a conocer en el acto de partir el pan. Cuando Él agarró el pan, lo bendijo y lo partió, en ese momento reconocieron a Jesús. Sus ojos espirituales se les abrieron y se dieron cuenta que era Jesús e inmediato desapareció. ¿A dónde lo quiero llevar hoy? El pan tipifica el cuerpo. Hay algunos cristianos que no tienen sus ojos espirituales y no comprenden que así como partí el pan, así mire, así Él fue hecho pedazos para darnos salvación en su cuerpo. Cuando uno abre sus ojos, o Dios le abre sus ojos a esta verdad, uno no tiene en poco el sacrificio de Cristo y valora mucho más el momento del cual ahorita Dios nos permite que participemos, la Santa Cena. Él fue partido por nuestros pecados,
molido por nuestras transgresiones. Acompáñame a hacer una reflexión para pedirle perdón por nuestras fallas y para pedirle revelación, para que podamos reconocerlo, para que nos podamos recordar cuando nos estaban enseñando allá en el cielo que se iba a hacer un sacrificio en un altar cósmico llamado tierra para traer salvación a la humanidad y reconciliación a mucha buena parte de la creación que había caído. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Yo voy a orar ahorita y cuando ya estemos listos para recibir los elementos. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes en este momento con un espíritu de arrepentimiento. Por tu bondad, Señor, guíanos al arrepentimiento para que podamos darnos cuenta en qué te fallamos y te pidamos perdón. Mientras esto sucede en nosotros, por favor, Señor, permite en el nombre de Jesús que lleguen esos elementos y que por la fe vendrán a ser, Señor, en nosotros tu cuerpo y tu sangre. En el nombre de Jesús, cantemos al Señor. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo nos concedió el derramamiento del arrepentimiento, y una muestra es que un hermano se está reconciliando en este momento, por lo que me es necesario detenerme un poquitito y llamar, invitar, si hay alguien más que quiera reconciliar con Cristo en esta tarde ya, o si le quiere abrir su corazón a Jesús, yo le invito a que venga al frente. Si el Señor está tocando su corazón, si le está abriendo sus ojos para que pueda ver esa verdad de misericordia, en el nombre de Jesús yo hago la invitación en este momento. Oh, sí, Señor, qué lindo. Si hay alguien que va a aceptar
o va a reconciliar con Cristo Jesús, este es el momento de Dios para usted. Permítanos atenderle en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La invitación queda abierta y yo voy a orar. Padre, te ruego que bendigas a mi hermano, Señor, que hoy tú le has guiado por tu bondad al arrepentimiento. Te pedimos que él nunca más vuelva atrás, que se fortalezca en ti, que sus pies sean puestos sobre la roca para que dé pasos firmes en el nombre de Jesús. Señor, hoy levantamos los elementos delante de ti, levantamos el pan dándote gracias. Muchas gracias por tu sacrificio. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados, por las faltas, por iniquidades aún. Pero también te pedimos hoy, Señor, concédenos el que recuperemos nuestra vista espiritual, que podamos ver las cosas de arriba en esta administración. En el nombre de Jesús bendecimos el pan, comamos de él. Y de la misma forma, Señor, dándote gracias por tu sangre derramada, hoy te pedimos que bendigas esta copa que contiene tu pacto y para nosotros, Señor, también nuestras promesas de bendición. Señor, yo te ruego que al recibir la administración del vino, por la fe tu sangre, con mis hermanos podamos ver tus promesas de bendición. Abre nuestros ojos en el nombre de Cristo Jesús y danos, Señor, revelación para vivir con gozo, con alegría, con paz, con tranquilidad, porque esa es la vida en tu reino. En el nombre de Jesús bendecimos el vino. Aleluya. Y entonces, en base a esta administración, por causa de su palabra, nosotros podremos decir, como dice en 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo, el de la palabra, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Aleluya. Cuando se abren los ojos espirituales, no solo entendemos, sino que podemos vivir esto. Porque miraremos que realmente un día ya habíamos sido conocidos. Y lo que a partir de ahora ministra el Señor con más fuerza es la recuperación de nuestra vista espiritual, para que así, viendo la belleza que esto representa, nos enamoremos de Él y de lo que Él tiene en su reino. En el nombre de Jesús les bendigo. Padre, muchas gracias por este pueblo que ha venido hoy a buscarte. Te damos gracias por lo que hoy estás haciendo en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos espirituales. Bendice a tu iglesia, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que no haya ningún contagio en nosotros ni en nuestras familias, y que nos ayude, Señor, para que no lo haya ni dentro de esta casa espiritual ni en los hogares de mis hermanos. En el nombre de Jesús bendigo su semana, que sea extraordinariamente próspera, en el nombre de Jesús. Amén. Y